Andrés Felipe Osa, estudiante de diseño industrial, ergonomía cognitiva, análisis de la cinta adhesiva, segunda parte. Introducción. La cinta adhesiva convencional se inventó en 1925 para realizar trabajos de pintura. Con el tiempo se desarrolló la cinta transparente para sellar los empaques de celofán de la industria alimenticia. Posteriormente se introdujeron más tipos de cinta, convirtiendo este objeto en un elemento cotidiano en casas y oficinas. Dentro del tipo de cinta que existe, la cinta adhesiva transparente es la más común. Sus principales componentes son goma sintética, protector UV, antioxidantes, resina sintética, agentes de pigmentación, soporte de cartón o plástico. Teoría de la percepción, núcleo y contexto. Esta teoría consiste en que el contexto es el que le da el significado al objeto. Entendiendo esto, podemos decir que la cinta adhesiva trasciende esta teoría, ya que este es un objeto que no necesita un contexto específico para expresar su significado. Gracias a la familiaridad del usuario con esta, la cinta puede encontrarse en cualquier contexto y dar a comprender su función principal. Por otro lado, dentro de los tipos específicos de cinta como la cinta aislante, la cinta enmascarar, la cinta doble faz y el contexto sí nos otorga señales de cómo es su uso específico, pero aún así comprendemos su función principal. Teoría de la gradiente de textura. Esta teoría consiste en cómo mediante la percepción visual se determina que las texturas gruesas son más cercanas y las texturas finas más lejanas. En la cinta adhesiva encontramos que esta teoría está presente en el momento que se está comprendiendo la geometría del objeto y encontramos un tramo grueso superpuesto sobre muchas capas finas. Esto nos da a entender que la manera adecuada de usarla es buscar desenrollar este trozo grueso para acceder a las capas inferiores más finas. Teoría cibernética. La teoría de la cibernética nos habla acerca de la memoria de nuestros movimientos. Esto se traduce a la cinta en la manera en que, al igual que gracias a la teoría de la gradiente de textura, comprendemos cómo utilizar la cinta por primera vez. Después de esta, sabemos que debemos sostenerla de cierta manera, que nuestros dedos pulgar e índice son los que sujetan la cinta mientras busca el extremo y con la otra mano giramos el objeto. Todos estos movimientos son recordados y programados por nuestra memoria con el fin de realizarlos de la misma manera la siguiente vez que interactuemos con este objeto. Teoría del grupo celular y secuencia de fase. La teoría consiste en el aprendizaje y cómo se va sumando conocimiento pieza por pieza a nuestro archivo de memoria sobre algo. En el caso de nuestro objeto, lo encontramos en las formas de cortar la cinta y la manera de utilizarla. En un principio aprendimos a utilizar la cinta de cierta manera, pero a medida que utilizamos y las condiciones eran diferentes, desarrollamos nuevas modalidades como lo puede ser rasgarla con los dientes, hablar de ella o utilizar algún utensilio. Por otro lado, aprendemos a enrollarla en forma de círculo o línea para convertirla en una cinta doble faz. Esto por dar algunos ejemplos. Teoría del nivel de adaptación. La teoría del nivel de adaptación consiste en la experiencia que define la zona neutra de nuestra percepción. Esta teoría afecta a nuestro objeto en la manera que la percepción de la utilidad del objeto varía entre personas, debido a qué tan útil o no útil, fuerte o suave, resistente o no resistente lo considera una persona. Estos juicios se dan en diferentes magnitudes y para todas las personas son diferentes las escalas. Los anteriores eran algunos ejemplos. Teoría del campo sensorio-tónico. Esta teoría habla acerca de la experiencia extroceptiva e introceptiva. Esto quiere decir la experiencia captada por los sentidos y la experiencia percibida por la conducta motora. Según esto, en el momento de utilizar la cinta, hacemos uso de ambos campos experienciales, completándolo el uno con el otro. Entre lo que se percibe con la vista y la memoria motora, se giran los dedos hacia la izquierda para encontrar el extremo. Podemos hacer uso satisfactorio del objeto. Teoría probabilística funcional. La teoría se basa en los indicios que juegan un papel explicativo, como en nuestro caso sería la textura que se genera en la superficie causada por el extremo de la cinta, la cual ayuda a identificar en qué sentido está enrollado. Teoría transaccional. Mediante un juicio consciente se infiere la geometría, el grosor, el tamaño y demás características formales de la cinta, además de entender su funcionalidad. Todo esto es posible también gracias a la experiencia. Se generan juicios que pueden ser falsos o no,
como la resistencia de la cinta o la fortaleza, pero solo se puede entender haciendo uso de este y sometiéndolo a pruebas. Teoría de la Gestalt. No es producto de la sumatoria de las partes, sino de un todo perceptual. Para comprender la cinta adhesiva es necesario ver la totalidad y no la sumatoria de sus partes, ya que un trozo de cinta sin su soporte se puede comprender, pero un soporte sin cinta en su alrededor no es fácilmente identificable como una cinta. Es necesario de ambos para comprender la totalidad del objeto. Modalidades sensoriales. Al interactuar con este objeto hacemos uso de nuestras modalidades sensoriales de diferentes maneras. Vale la pena resaltar que las modalidades sensoriales son compuestas y no divididas. Dicho esto, entendemos que mientras analizamos con un sentido, los demás también se encuentran trabajando en simultáneo y es la suma de todos los que nos permite realizar la actividad satisfactoriamente. Sentidos distales. Visión. Al hacer uso de la cinta adhesiva transparente dentro de cualquier actividad, involucramos la visión determinando qué tipo de cinta es la que vamos a utilizar. Cinta adhesiva, aislante, transparente, de enmascarar, doble faz. Una vez determinada este proceso, procedemos a determinar el tamaño, grosor, cantidad restante y punto de inicio de la cinta. Audición. La audición la empleamos básicamente en 3 operaciones, las cuales son captar el sonido que se produce al deslizar la uña por la superficie hasta encontrar el inicio del extremo de la cinta, lo cual nos ayuda a determinar que lo encontramos. El sonido que se produce cuando despegamos el inicio, que nos indica qué tanto adhesivo tiene, y el sonido que se genera al alar el trozo, que nos da una impresión de cuánta cinta estamos despegando. Sentidos proximales. Sentidos cutáneos o de la piel. Tacto. El sentido del tacto se hace presente en el momento que queremos determinar el grosor de la cinta, la cantidad de cinta que queda, la textura de la superficie, la diferencia de las superficies lisa y adhesiva y el inicio de la cinta. Todas estas características las determinamos mediante las yemas de los dedos índice, pulgar y corazón. Presión y dolor. La presión que se genera utilizando el objeto la detectamos en el momento que el adhesivo de la cinta hace contacto con nuestra piel y queremos retirarlo. Esto genera presión sobre la zona en específico, y si el trozo se encuentra sobre una zona sensible o el adhesivo es muy fuerte, se percibe dolor al retirarlo. Temperatura. Por lo general, los receptores de temperatura no tienen por qué recibir gran estímulo, ya que dentro del contexto en el cual se utiliza la cinta adhesiva no se generan temperaturas representativas. Igualmente, al momento que hacemos contacto con el elemento, detectamos su temperatura, que por lo general varía minúsculamente entre el material de la cinta como tal y el soporte debido a las propiedades de cada material. Sentidos químicos del gusto. Ese sentido se activa en el momento que realizamos un corte con los dientes de un trozo. El contacto de los labios con la superficie adhesiva genera un estímulo químico. Los sentidos químicos del olfato. Al igual que el sentido químico del gusto, cuando se desea realizar un corte con los dientes, se acerca la cinta a la boca. Se percibe el olor a plástico debido a los componentes sintéticos que posee la cinta. De igual manera, cuando se despega el trozo, el lado adhesivo de la cinta libera un leve olor adhesivo. Sentido interceptores o profundos. Sentido estático vestibular. El sentido que consiste en los cambios de equilibrio, la rotación y la aceleración corporal no participa mucho en el uso de la cinta, al igual que el sentido orgánico, ya que por lo general este objeto se utiliza de manera sedente y estática y no está asociado a la ingestión de alimentos ni agua, tampoco a la actividad sexual de las personas. Interrelación de modalidades sensoriales. Imaginación asociativa. Un estímulo que desata esta interrelación es el sonido de una cinta despegándose. Inmediatamente viene a nuestra mente la imagen de una cinta, ya que es el sonido más característico de este, y dentro de nuestro imaginario tenemos la imagen de que este proceso muy clara y lo reconocemos con facilidad. Facilitación e inhibición intersensorial. Ya que algunos estímulos son más fuertes que otros, como el sonido cuando se despega el trozo, sobre el olor que se libera al material de la cinta. En la presencia del más fuerte o cercano se genera la anulación del otro para nuestra percepción, manifestación de la misma calidad o propiedad por 2 o más modalidades sensoriales. Un ejemplo de esta modalidad de interrelación
se da entre el sentido del tacto y el sentido químico del olfato, donde el olor de la cinta adhesiva es suave al igual que el adhesivo de algún tipo de cinta. Actividad o funciones comunes o varias modalidades sensoriales. Como se mencionó anteriormente, los sentidos son colectivos y trabajan en simultáneo con el conocimiento. Esto es conocido también como sinestesia. En el caso de la actividad, encontramos sinestesia en la visión y en el tacto en el momento que reconocemos las características del objeto y deseamos encontrar el inicio. Por otro lado, el sentido químico del gusto y el sentido químico del olfato también se encuentran evocados el uno al otro en el momento del corte con los dientes. Modelos. Los modelos son parte perceptual de los actos. Existen varios tipos de modelos: modelos mentales, modelos conceptuales, modelos cognitivos. Los modelos mentales son el conjunto de acciones no reflexionadas que se hacen de manera intuitiva, producto de nuestra condición imitativa para realizar una actividad. En el análisis de nuestro objeto entendemos que este modelo consiste en cómo aprendemos a utilizar la cinta según los modelos conceptuales de otras personas que nos enseñaron a hacerlo cuando éramos pequeños o no habíamos tenido contacto con ella. Realizamos las acciones de manera mecánica sin pensar en ellas. Modelo conceptual es la racionalización del modelo mental o su enunciado. El modelo conceptual se divide en dos: modelo conceptual de usuario y modelo conceptual de diseñador. Modelo conceptual de usuario: una vez nos ponemos a pensar en el porqué de nuestras acciones con relación al objeto y somos conscientes del porqué las realizamos. Modelo conceptual de diseñador: el modelo conceptual de diseñador consiste en un análisis de muchos modelos conceptuales de usuario y hallar el punto en común sin sumarlos. Este modelo es el que permite que se desarrollen bienes, servicios y experiencias como respuesta para los modelos conceptuales de usuario. Modelo cognitivo. Este modelo es la interacción del usuario con el modelo conceptual de diseñador. En este caso no aplica, ya que con este ejercicio se busca generar una propia respuesta del modelo conceptual de diseñador, pero sería que también satisface la propuesta del diseñador a las expectativas del usuario según su modelo conceptual. La manera de medir esta satisfacción se denomina deslizamiento cognitivo. El deslizamiento cognitivo evalúa las diferentes maneras de relación entre el usuario y la respuesta. Algunas de las mejores maneras de llevar a cabo un análisis de todos estos modelos y poder otorgar una respuesta son los crowdsourcing y el análisis de la actividad. Análisis de la actividad. Actividad operativa. Actividad: reparar una rasgadura de una hoja de papel. Operaciones: alistar la hoja de papel rasgada, alistar cinta adhesiva transparente, agarrar cinta adhesiva, girar cinta adhesiva buscando el extremo, despegar el extremo de la cinta, sujetar el extremo de la cinta, alar el extremo de la cinta adhesiva, cortar cinta adhesiva, dejar cinta adhesiva, sostener extremo cortado, apoyar hoja de papel, sujetar hoja de papel, pegar un extremo en el trozo de la cinta, deslizar los dedos a lo largo del trozo de la cinta para pegarlo, volver a deslizar los dedos. Card sorting. Para este card sorting se seleccionan 4 diferentes clases de usuarios de 14, 20, 22 y 55 años que se desenvuelven en diferentes ambientes habitualmente. Los resultados de este ejercicio fueron: acciones: agarrar, sujetar, alar, introducir, apretar, deslizar, girar, cortar, rasgar. Funciones: unir, pegar, decorar, proteger, marcar, ocultar. Con los resultados del card sorting y el análisis de la actividad se puede comenzar a formular un modelo conceptual de diseñador gracias a que se ha analizado a diferentes clases de usuarios realizando la actividad, o sea, su modelo mental, y las funciones y acciones que realizan con el objeto, o sea, su modelo conceptual. Fue evidente como la mayoría la forma de sujetar del objeto variaba, como el método para hallar el extremo varía, como la forma de cortar el trozo es muy diferente de uno a otro, como pegar el trozo cambia de un usuario a otro dentro de las características más relevantes. Además de esto, encontramos cómo perciben la funcionalidad del objeto y qué estarían esperando para una respuesta satisfactoria de este. Gracias.